Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de estudio. Estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de el Jesucristo histórico, pero antes de abrir la palabra de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites estar nuevamente juntos para estudiar tu palabra. Pedimos, oh Dios, de que tú nos instruyas y que lo que estudiemos hoy sea de bendición en nuestras vidas, que nos dé una vislumbre más cerca de quién fuiste tú en la cruz del Calvario, como tú pagaste nuestra culpa y recibiste la condena por nosotros. Oh Señor, pedimos que nos ayudes a amarte de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En el tema de hoy, que es acerca de Jesucristo histórico, vamos a descubrir un poco más acerca de la cruz del Señor Jesús. Recordemos lo siguiente: la cruz en sí misma no nos dice mucho acerca de lo que significó el sacrificio de Cristo. Después de todo, los romanos mataron y crucificaron a miles de personas. Por esta razón veremos en la palabra de Dios la información que nos da acerca del sacrificio de Cristo y por qué su muerte en la cruz realmente significa tanto para nosotros. Comencemos primeramente con el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículos 3, 7 y 13. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Vemos entonces en este pasaje que en el momento que el Señor Jesús instruyó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el Egipto, sobre el Cordero de la Pascua, les estaba mostrando categóricamente y claramente qué sería el plan de redención en favor nuestro. El Cordero, un símbolo de sí mismo, tomaría el lugar de la primogenitura, el lugar de aquellos que van a morir, recibir las plagas, tomaría el lugar, y la sangre sería la que cubriría a esa casa, a esa familia de la muerte. Es así como entonces también Cristo mostró en esa manera ilustrada, en ese ejemplo categórico para los judíos, de lo que significaría el sacrificio de Él por nosotros. Después de todo, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 29, leemos lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos entonces cómo Cristo, el sacrificio de Él, era el sacrificio del Cordero de Dios. Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra culpa, Él llevó nuestro pecado. Por esto podemos nosotros ser salvos, podemos ser redimidos y ser realmente rescatados de esta desgracia del pecado. El poder de Cristo de salvarnos, de pasar por encima de nosotros nuestra culpa, es realmente el propósito del sacrificio del Señor. Fue la razón por la cual Él murió por nosotros. Pero también vemos algo interesante, aparte de esto, en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo. Notemos lo que nos habla en relación al propósito de Cristo cuando leemos en el libro de Números 24:17. Dice allí: Yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel, que herirá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. En este pasaje notamos algo importante, una promesa de Dios en cuanto al propósito del Mesías de venir como redentor de la tierra. Él tendría que llevar el pecado, pero también sería un cetro que se levantará, una estrella que surgiría para poder redimir, para poder avergonzar a aquellos que son opuestos al plan del Señor. La manera de poder dar ese sentimiento de victoria al pueblo de Dios sería a través de la obra redentora del Señor Jesús. Los Reyes Magos, cuando leyeron este pasaje, notaron que la promesa del Redentor sería la promesa que se levantase una estrella en Jacob. Esto quiso decir en ellos, cuando vieron esa estrella en los cielos, en su mente les trajo la idea de que vendría un Mesías, un Redentor del mundo,
Y vemos nuevamente en Mateo 2, 1 y 2 lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido para adorarle. Vemos que los reyes magos estudiaron la profecía bíblica y pudieron entonces viajar de tan lejos para rendir homenaje a este Redentor, a este ser que sería nuestro sustituto, nuestro Cordero, y que el propósito de Dios sería traer redención al mundo, a los habitantes que hemos caído, para darnos una oportunidad, una segunda oportunidad de la redención. En el libro de Salmos, el capítulo 22, versículo 1, leemos lo siguiente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este pasaje nos indica las palabras que el salmista dijo que Cristo mismo repetiría en relación a la experiencia que tendría que pasar en la cruz del Calvario. Tendría que ser rechazado por el Padre, recibir la culpabilidad del pecado completamente sobre sí mismo y entonces pagar el precio de nuestra redención. Es así como Cristo dijo esas palabras con ese sentimiento de haber entendido la separación eterna de Dios, de entender lo que significa recibir el pago del pecado y probar la muerte eterna por nosotros. Por eso Cristo también menciona las palabras que se encuentran en Salmo 31, versículo 5, donde nos dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Es así como Cristo también usó esta misma frase, indicando que en las manos del Señor, su vida, su futuro, dependía de la aceptación del Padre sobre este sacrificio que hizo por nosotros. Tal vez no hemos pensado tanto sobre este punto, pero realmente lo que Cristo dio, lo que Cristo expuso a disposición por nosotros, no tiene realmente precio, porque Él puso su propia existencia, su propia esencia en juego. Él estuvo dispuesto y decidió dejar de existir, si así sea necesario, por nuestra redención. Por esta razón, nosotros tenemos que comprender de que el sacrificio de Cristo es algo sublime, es algo tan profundo que nuestra mente apenas puede discernir lo que realmente estuvo en juego. El Señor nos habla y nos muestra que en su palabra podemos realmente creer, confiar de que su amor es infinito, es tan grande que es más grande que el pecado que nos separó de Él. En el libro de Marcos, el capítulo 16, versículos 9 al 11, leemos lo siguiente acerca de lo que sucedió después de su sacrificio. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Entonces vemos en este pasaje cómo el testimonio de una mujer, María Magdalena, fue un testimonio que llevó el evangelio de la redención, de la resurrección de Cristo. Esta experiencia nos muestra cuán importante es creer en la palabra de Dios, cuán importante es creer en el testimonio de aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. La Biblia está llena de estos hombres, de hombres que fueron pecadores, llenos de problemas, llenos de dificultad en entendimiento, en razonamiento, llenos realmente de muchas experiencias terribles en sus vidas, pero transformados por la gracia de Cristo, transformados por el poder del amor del Señor Jesús, al ser ellos testigos oculares de su muerte y resurrección. Estos hombres escribieron para nosotros la Sagrada Escritura, fueron movidos por el Espíritu Santo, y esta información, este testimonio es el que tenemos que nosotros confiar y creer. Si creemos en el testimonio de ellos, seremos grandemente bendecidos. Y la Biblia, la palabra de Dios, es el testimonio que tenemos que nosotros entender y creer para ese tiempo. Más que cualquier otro libro, más que cualquier otra información, cualquier otro texto que podamos entender, la Biblia debe ser en nosotros lo más grande, lo más importante, lo más profundo que tenemos que estudiar en nuestras vidas. En ese sentido, notemos la advertencia de Cristo que nos dice acerca de la incredulidad en Juan 20, 24. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, «Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos,
y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y le dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen». En este pasaje notamos la advertencia que Cristo nos dice a través de lo que pasó con Tomás, su discípulo, en cuanto a la incredulidad. Tenemos que tener una confianza implícita en la palabra de Dios, confiar con toda nuestra fuerza en lo que el Señor ha dejado escrito. Si no creemos en la palabra de Dios, jamás podremos realmente tener un conocimiento de Cristo pleno, ni tampoco en el tiempo que vivimos tendremos el conocimiento para entrar en el reino de los cielos. El conocer la palabra de Dios debe ser nuevamente nuestra mayor responsabilidad, nuestra mayor decisión. El estudiar y entender, el aplicar lo que hemos escuchado y aprendido debe ser nuestra experiencia, debe ser nuestra filosofía de vida. Comprendamos de que el apóstol Juan nos dice lo siguiente en Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribo, y sabemos que su testimonio es verdadero. Este pasaje nos muestra cómo el Señor quiere que también nosotros podamos ser como el apóstol Juan, tener un testimonio verdadero de quién es Jesucristo. No solamente una teoría, no solamente repetir una información en cuanto a la historia de Cristo, realmente poder vivir, testificar con la convicción de que Cristo en mí es real, de que su sacrificio, su muerte, su resurrección y el poder de regenerar en mí un nuevo corazón es algo real. Queremos nosotros salvar a nuestros hijos, salvar a nuestros amigos. La única manera es tener a Cristo viviendo en mi corazón, siendo un reflejo de Él por su gracia. Así, hasta el más incrédulo podrá decir: he visto a Cristo, no porque me han contado, no porque he escuchado la historia, sino porque veo a Cristo en ti. Que esta sea la experiencia que tú y yo quisiéramos tener, que podamos por la gracia de Cristo hacer su sacrificio una verdadera recompensa, una verdadera experiencia en nuestras vidas, que su sacrificio en nosotros pueda tomar una nueva dimensión y que por la gracia de Cristo podamos ser más que vencedores. Que Dios te bendiga en este día y espero mañana estar contigo aquí también para continuar estudiando más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.